Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia PDB y este es tu programa Tu Libertad. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. En este programa Tu Libertad aprendemos cómo vivir libres en Cristo Jesús y cómo vivir libres por la palabra de Dios. Qué bueno que nos acompañas. Quiero recapitular lo que hemos estado hablando. En el último programa estuvimos viendo la ley del espíritu de vida, es la ley de la paternidad. Ahora conocemos a Dios como Padre y podemos clamar, Abba Padre, y podemos decir, Señor, gracias, tú eres mi Padre. Gracias al sacrificio de Jesús. Y tres puntos muy importantes que vimos en el programa anterior, antes de comenzar el nuevo tema, o no es nuevo tema, es parte del mismo tema. Estamos viendo la ley del espíritu de vida y vamos a ver ahora la ley del espíritu de vida como la ley del amor en Cristo Jesús. Pero antes de ver eso, quiero solamente estos tres puntos, que no me alcanzó el tiempo de podértelos comentar bien en el capítulo anterior, donde, fíjate, hay tres palabras muy importantes y ya las he mencionado y las quiero volver a mencionar para que podamos entender, podamos comprender completamente que ahora tenemos una nueva identidad. Las tres palabras son ser, hacer y tener. Ser es importante que tú sepas quién eres en Cristo Jesús. Hacer es importante que tú sepas que Jesucristo quiere hacer las obras de Dios a través de ti y usarte para que tú las puedas hacer. Y tenemos una herencia. En Romanos, quiero que vayas conmigo al capítulo 8 para continuar hablando de esto. En el versículo 16 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la realidad de nuestro ser. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos ama tremendamente. Y por eso envió a su Hijo Jesús a morir como un sacrificio perfecto. Y Él pagó el precio. Él nunca pecó. Y él siempre cumplió con todas las ordenanzas y mandamientos de la ley. Jamás pecó y murió como un sacrificio perfecto y resucitó para que nosotros pudiésemos recibir la justicia de Dios. Pudiésemos ser ahora justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora Él es tu Padre. Ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo. Y número 2, ahora tú puedes hacer las obras de Cristo. En Juan 14:12. Dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, las obras que yo hago, dice, vosotros las haréis también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Pero fíjate, las obras que Jesús hizo, ¿qué es lo que Jesús hizo? Jesús anduvo sanando a los enfermos. Jesús dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos. Él levantó de ese lecho donde estaban postrados a los paralíticos. Él limpió los leprosos. Él resucitó los muertos. Todas estas cosas tú las puedes hacer ahora en Cristo Jesús. Tú puedes caminar en esto y hacer las mismas obras de Cristo. No las hacemos para ganarnos la aprobación del Padre. Él ya es nuestro Padre. Él ya nos ama. Tú las puedes hacer ahora para que las obras del Padre se manifiesten en ti, así como se manifestaron en Cristo Jesús. Y dice también que tenemos una herencia. Romanos 8:17 dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este mundo, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo, nos ha dado la victoria en todas las cosas. El mundo nos podrá perseguir, podremos atravesar pruebas y tribulaciones, pero yo te quiero decir que Dios está contigo. Que en todo momento Dios te acompaña, porque no es Dios quien te manda estos problemas, sino que te usa a ti para hacer solución a estas cuestiones. Te usa a ti para, a través de la gracia poderosa del Señor Jesucristo, traer la victoria donde quiera que tú vas. La palabra de Dios dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. Pero para entender esta paternidad de Dios tenemos que entender no solamente la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, nos muestra esta ley de paternidad donde Dios es nuestro papá, pero también nos muestra la ley del amor de Cristo. La ley del amor de Cristo, esto es muy importante y yo quiero que vayas conmigo ahora a Romanos, los versículos 31 al 39. Fíjate, está hablando acerca de la obra de Dios en nosotros. Y yo te recomiendo que tú estudies, tomes tiempo para estudiar todo el capítulo. Y no tengo el tiempo y me gustaría y pudiéramos hacer otros 4 o 5 programas, versículo por versículo. Pero Dios me dirige a que simplemente pongamos
arriba en el pináculo de todo este edificio que hemos construido con todas estas verdades bíblicas, esta piedra preciosa que es el amor de Dios. Dice ahí en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O peligro? ¿O espada? Y quiero añadir estos dos versículos que dicen, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Cuando hablamos muchas veces de la ley del amor de Cristo, nos enfocamos en el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, ese mandamiento procede de la ley de Moisés. Pero Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea, ya no es nuestro amor, ya no es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Pudiera haber alguien que diga, yo no me amo a mí mismo. Tal vez no lo diga, pero hay personas que son depresivas, hay personas que aborrecen sus propias vidas. Sin embargo, Dios cambia y dice esto, cambia este mandamiento y lo transforma para el nuevo pacto, diciendo ahora ama como Jesús nos ha amado. Entonces, para poder amar, yo tengo que entender cómo Jesús me ha amado. Jesús murió y resucitó por mí. Él se entregó a sí mismo y su gran amor lo abarca todo. Tengo que entender primero el amor de Dios por mí para poder ofrecer ese amor al mundo. Cuando tú entiendes el amor de Dios por ti, sabes que tú eres aceptado por el amado. Sabes que Dios te ha aceptado. Te ha aceptado a pesar de quien tú hayas sido, a pesar de lo que tú hayas hecho. Te quiere que tú vengas a Él así como estás, pero Él no te va a dejar así como estás. Él va a cambiar tu vida. Él te va a transformar. Él te va a hacer una nueva criatura. Tú vienes con Dios y recibes ese amor poderoso que cambia todas las cosas. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos muestra este amor. Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A mí me parece increíble. Yo he estado viendo algunas cosas en redes sociales que son preocupantes en cierto sentido. Y estas cosas que escriben algunas personas, hay un movimiento por ahí que dice que Dios odia y aborrece a los pecadores. Y los aborrece porque si aborrece al pecado, aborrece al pecador y se burlan. Y dicen, y es un grupo de personas verdaderamente escarnecedores a la verdad de que Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este movimiento dice, Dios aborrece al pecador. Y se basan en textos del Antiguo Pacto, pero el problema con esta enseñanza es que ellos tratan de decir es que Dios está airado con el pecador todos los días, basado en otro texto de un salmo. El problema con esta enseñanza es que no nos muestra realmente lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras, siendo claras, dicen que Dios amó al pecador. Dice que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida porque Él nos amó. Que Dios muestra su amor para con los pecadores. Aquí encuentro esta realidad maravillosa de Dios, que Dios no odia al pecador, Dios odia su condición, Dios odia el pecado en su vida y quiere extirparlo y que quiere sacar. Y lo único que puede sacar ese pecado es la justicia de Dios. Lo único que puede sacar ese pecado es la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa de Jesús que fue derramada por nosotros puede extirpar el pecado de tu vida y darte una nueva naturaleza y hacerte una nueva persona, hacerte una nueva creación. Un dicho muy famoso y lo hemos dicho muchas veces, Dios ama al pecador,
y Dios aborrece su pecado. Y hay un movimiento que dice, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Yo no sé si Mahatma Gandhi lo dijo o no, pero eso es mentira. Eso es mentira. Investigando sobre el origen de este dicho se encuentra, habíamos hablado un poco del teólogo Agustín, y esto sí está escrito en una de sus obras. Este teólogo Agustín, que vivió en el siglo V de la era cristiana, escribió que Dios estaba hablando acerca de este versículo de Romanos 5:8. Y este teólogo Agustín dice que Dios muestra su amor para con la humanidad, pero a la vez aborreciendo sus pecados. Y Dios aborrece el pecado. Pero te voy a decir una buena noticia, el pecado ya no es problema, porque si tú vienes a Cristo Jesús, el pecado es quitado. Dice que Dios no está tomando en cuenta los pecados de la gente en 2 de Corintios 5:18, sino que Él quiere reconciliarse contigo. La palabra de Dios dice que el amor de Dios es tan grande que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande. Hay un pasaje en las Escrituras que dice que un muchacho rico vino a Jesús. Y este muchacho rico que vino a Jesús, le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, y le citó la ley. Y él dijo, toda la ley la he cumplido. Pero Jesús le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Y este hombre se fue triste, no quiso entregar las cosas. Pero lo más tremendo que yo leo, cuando yo leo ese pasaje, pues si usted pone atención a ese pasaje, dice que cuando este hombre dijo, yo he cumplido todas estas cosas, dice Jesús le amó. Lo más tremendo es que este hombre le dio la espalda a Jesús. Sin embargo, Jesús lo amó. El amor de Dios abarca hasta aquellos que le dan la espalda a Jesús. El amor de Dios se ha derramado por ti. El amor de Dios está allí, dispuesto para ti. La ley del amor de Cristo no comienza contigo amando al prójimo, comienza con Dios amando a la humanidad, comienza con Dios amándonos a nosotros, ese amor tan grande personificado en Jesús. Dice la palabra de Dios, Dios es amor. Dios es amor. Algunos dicen, sí, pero Dios es santo. Es verdad. Y santidad significa que Él aborrece el pecado, es verdad. Sin embargo, como aborrece el pecado, envió a Jesús para quitar el pecado. Habíamos leído en este mismo ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en Hebreos, que por una sola ofrenda dice que Jesús lavó y limpió nuestros pecados. Por una sola ofrenda tú has sido lavado por el pecado. El amor de Dios nos ha sido dado y nos ha sido otorgado, y podemos acercarnos a Él en base a ese sacrificio de Jesús, sabiendo que por la fe en Él somos perdonados y somos lavados, y nuestra condición interna cambia. Ya no somos pecadores, ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos, escucha, tú eres el amor de Dios para con aquellos alrededor de ti, porque Dios derramó su amor en tu corazón. Hay gente que dice, yo no puedo amar. Amar es una decisión, no es un sentimiento. El amor, el mundo lo define como un sentimiento, pero amar es una decisión. Aunque una persona te haya fallado, tú tomas la decisión de amar, basado en el amor más grande que existe. Este amor que la palabra lo define con una palabra griega que es ágape, que es amor sin condiciones. Amor, Dios no te pide nada a ti, ninguna condición. Lo único que hace es haber enviado a Jesús, y lo único que te dice, solamente cree. Cuando tú crees, este amor de Dios viene a tu corazón, y una vez que tú has recibido el amor de Dios, tú puedes caminar en amor. 1 Corintios capítulo 13 viene, fíjate, este pasaje que se le llama el himno al amor. Se dice que 1 Corintios 13 se dice que es un salmo en el Nuevo Testamento. Es un salmo sobre el amor de Dios. Fíjate esta tremenda palabra de Dios, que se han hecho canciones. Artistas han cantado este pasaje de las Escrituras sobre el amor. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, pero te voy a dar buenas noticias. En Cristo Jesús, tú tienes una herencia, lo que habíamos dicho. Por lo tanto, tú tienes amor. El amor de Dios es tu herencia. El amor de Dios está en tu corazón. En Cristo Jesús tú tienes amor. Tú tienes amor, decláralo, yo tengo amor. Yo decido amar porque Dios me ha amado a mí primero.
Y ese es cuando hablamos del amor, en vez de enfocarnos en hablar de nuestro amor para con los demás, hablemos del amor que Dios tuvo con nosotros. Y entonces vamos a poder caminar en el amor por los demás. Una ocasión, a una persona, yo le pregunté, esta persona era una señora, a quien aprecio mucho, pero ella en ese tiempo, no sé ahora, y no sé si aún viva porque fue hace algunos años, ella era católica romana y nosotros amamos a los católicos romanos y les decimos lo mismo que le decimos a todo mundo: necesitas recibir a Jesús para recibir la salvación, porque es en Jesús en donde encuentras la salvación, no en una iglesia o doctrina de una iglesia, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y es Jesús el que vino a salvarnos. Y platicando con esta señora, yo le hice la pregunta, porque estaba tratando de evangelizarla, de hablarle acerca de Jesús. Y le dije, ¿cómo podemos llegar a Dios? Y ella me respondió, a través del prójimo. Y muchos católicos te dirán eso. Tú pregúntale a un católico romano y te va a decir eso, que llegamos a Dios a través del prójimo. Sin embargo, eso no es correcto. La única manera de llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Pero ahora, te voy a decir algo que Dios me mostró de esa plática. Yo le dije, no, la forma de llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Pero la forma de llegar Dios a la gente es a través de nosotros, porque nosotros llevamos el Evangelio. El amor de Dios llega a la gente a través de ti, a través de mí. Primero Dios nos ama a nosotros, ¿no? Alguien vino y nos predicó. Dios usó la palabra que alguien nos mostró en un folleto, en una campaña. Oye, ¿fuiste tú a la iglesia? O alguien te dijo persona a persona. Esa persona te mostró el amor de Cristo. Esa persona fue usada por Dios para que el amor de Cristo llegara a ti. Esa persona hizo las obras de Cristo porque te dijo la buena noticia: tú puedes ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Y tú llegaste a Dios por esa fe. Tú llegaste a Dios por la gracia que Él mostró sobre ti. Tú llegaste a Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero Dios llegó a ti usando a una persona. Dios llegó a ti usando a una persona que te predicó el Evangelio. Y eso es tremendo. El amor de Dios se derramó en nosotros para nosotros derramarlo a los demás. ¿Quieres tú que Dios alcance a la gente? Tienes que ir. ¿Quieres que Dios salve a una persona? Tienes que compartirle el Evangelio, las buenas noticias. ¿Quieres que Dios sane a alguien? Tienes que imponerle las manos. Porque la verdad es que Jesús ya nos sanó en la cruz, pero ese sacrificio no es efectivo a menos de que tú lo creas y vayas y actúes basado en esa obra consumada de Cristo. La obra consumada tiene dos aspectos: uno legal, pero uno lo que tú experimentas. Es cierto, Dios no, yo te lo dije en el otro programa, Dios no va a sanar a nadie. Dios ya sanó a todos en Cristo Jesús. Pero si tú quieres ver esa sanidad en la vida de las personas, tú debes ir, imponer manos sobre ellos. Y debes hablar la palabra. Y tienes que decirle a la enfermedad: sale en el nombre de Jesús. Y sobre todo, hablamos muchas veces de lo que nosotros podemos recibir por la fe. Pero es tiempo que no solamente recibas. Porque si tú solamente recibes, te vuelves como el mar muerto, que no tiene salida. Y está muerto porque él recibe agua, pero no sale agua de ese lugar. Es tiempo que tú lo que tú has recibido lo des. Es tiempo que la gracia que tú recibiste, esto que tú estás escuchando aquí, tú vayas y le platiques y a una persona le diga: ¿sabes qué? Tú puedes ser libre. Tu libertad la encuentras en Cristo Jesús. Y tú puedes ser libre de esta enfermedad si solamente crees. Tú puedes recibir la sanidad si solamente crees, porque ya está pagada. Y tú puedes imponerle manos a esa persona. Y dice la palabra de Dios: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la expresión del amor de Dios. Dios tocando y liberando y sanando a la gente. ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Cómo? Ve y compártele el Evangelio a la gente. Ve y alcanza a la gente que está perdida. Y ve y compárteles del amor de Jesucristo. Y por eso dice aquí, 1 Corintios 13, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Vienes a ser solamente un religioso, alguien que tiene una apariencia. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tuviese, y dice, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero lo que hemos dicho, ser, hacer, tener. Tú eres ahora un amado de Dios. Tú eres ahora alguien que Dios ama, que Dios quiere. Tú eres aceptado por Dios. Tú eres ahora la persona del amor de Dios en la tierra. Porque tú eres ahora la persona de Cristo Jesús en la tierra. Porque Cristo Jesús tiene un cuerpo que está aquí en la tierra y somos nosotros. Nosotros somos portadores
de la presencia de Dios y del amor de Dios para con la gente. Tú eres, así como Dios es amor. Dice la palabra de Dios que así como Él es, nosotros somos aquí en este mundo. Y si Jesús es la persona del amor de Dios, que Él envió a Jesús para morir por nosotros, ahora Él te ha enviado a ti para llevar este mensaje del Evangelio. Y el amor de Dios, muchas veces lo predicamos en el contexto del perdón, pero el perdón es solamente una parte del amor de Dios. Y es importante que si tú estás ofendido con alguien, lo perdones. O que si tú has ofendido a alguien, le pidas perdón. El perdón de Dios es la clave para muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Cristo Él otorgó perdón, pero mucho más allá del perdón está el conocimiento de Dios, que podemos conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Podemos tener vida eterna a través de Cristo Jesús. Podemos tener sanidad a través de Cristo Jesús porque Él ya otorgó todas estas cosas. Y el amor de Dios tú lo compartes cuando tú llevas esta buena noticia. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tú puedes hacer muchas cosas, pero tenemos que hacerlas motivados por el amor de Dios. La fe que obra por el amor. Ya no es obrar cumpliendo los mandamientos de la ley. No, ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley del amor de Cristo. Y esta ley, tú actúas en ella por la fe. Por la fe, esta ley te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta ley te dice, cree en el Señor Jesucristo y tú eres sano. Cree en el Señor Jesucristo, que tú eres lleno de amor y puedes ir y compartir el amor a los demás. Dice, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando regrese Jesucristo, ya no tendremos necesidad ni de lenguas ni de profecía, cuando Él regrese. Mientras estemos aquí en la tierra, los dones se seguirán manifestando. Sin embargo, vemos que manifestar los dones sin el amor de Dios no sirve para nada. Necesitamos hacerlo motivados por amor. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo guiados por el amor de Cristo Jesús. Y este texto está tremendo. En Juan, fíjate lo que dice el capítulo 13, el versículo 34. Juan 13, 34 dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el verso 35 añade, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero para poder amar a otros, tengo que entender que yo soy amado. No puedo amar a los demás si no comprendo que Dios me ha aceptado y me ha amado a mí. Y tienes que también aprender a amarte a ti mismo con ese mismo amor. Y ya no verte a ti mismo como un pecador, sino como una nueva creación llena del amor de Dios y que puede ministrar a otros ese amor que nos ha dado el Padre. Y en Marcos 11:25 nos habla acerca del perdón en el cual tenemos nosotros que caminar. Fíjate lo que dice Marcos 11:25, dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora date cuenta que ahora en Cristo Jesús tú no tienes que hacer nada para ser salvo más que creer en Él. Es por la fe. Pero si tú crees en Él, tú caminarás en el perdón. Y tú estarás, el perdón va a ser el fruto de tu vida. ¿Podrá alguna persona desesperarte? Y dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir es que tienes hasta el final del día para tranquilizarte. Y perdonar es cancelar una deuda. Lo puedes decir en voz alta, simplemente, ¿sabes qué? Tal persona me ofendió, no me debe nada. Le perdonas la deuda y dejas de cobrárselo. La manera más sencilla de otorgar perdón es dejar de cobrar la deuda. Decir, ok,
yo lo perdono y no me debe nada, y lo bendices. Y sigues adelante en Cristo Jesús, creciendo en el amor de Dios. Si tú quieres recibir también perdón de pecados y vida eterna, lo único que necesitas es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Jesús es la personificación del amor de Dios. Él murió por ti y resucitó para que tú puedas ser perdonado y tener vida eterna. Haz esta oración conmigo en voz alta, de tal manera que te puedas oír para que recibas el perdón de Dios. Di conmigo: querido Jesús, yo te acepto como Señor de mi vida y recibo este perdón que tú me has otorgado por el sacrificio que hiciste en la cruz. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Lávame con tu sangre preciosa, hazme una nueva criatura. Me arrepiento de mis pecados y declaro que ahora han sido lavados por esa preciosa sangre y tú me has dado vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que tus pecados han sido perdonados. Mándanos un mensaje, ahí va a aparecer en pantalla el número de WhatsApp y el nombre de la página de Facebook para que nos contactes y nos cuentes algún testimonio o si quieres hacernos alguna pregunta. Gracias por acompañarnos en Tu Libertad, gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Te bendecimos a ti y a tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.